Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Como siempre, estamos transmitiendo desde INPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras, a través del 32.1 de la televisión digital abierta. ¿Cómo va, Nacho? Hola, Lu, ¿cómo estás? Todo muy bien. Qué lindo chiche tenemos atrás, ¿eh? Estamos de estreno. Estamos de estreno, esta pantalla hermosa que estamos hoy estrenando en este Noticiero Popular, un poco también como excusa del inicio de programación nueva que vamos a tener a partir de esta semana y en las próximas subsiguientes. Un esfuerzo muy grande este colectivo para tener esta pantalla, no solamente es algo que se puede apreciar, sino que atrás de esto y de poder llegar a tener esta pantalla es muchísimo el trabajo colectivo y del sector, también una conquista del sector, obviamente, el recorrido que tuvo Barricada TV, pero además la lucha por fondos, por apoyo de parte del Estado con políticas que se fueron conquistando para poder tener herramientas que nos posibiliten estar, por lo menos, por ejemplo, hoy, con esta pantalla atrás nuestro. Así es, los FOMECA, ¿no? Que son los fondos que nos ayudan a poder equiparnos, a poder renovar nuestros instrumentos de trabajo, a poner más linda la pantalla para los televidentes, las televidentas. Así que esperemos que guste. Iremos también, además, adecuando todavía el estudio. Vamos a seguir haciendo reformas e iremos presentando de a poco. Por ahora le adelanto la pantalla y la presentación de la pantalla. Arrancamos nomás con la información. Vamos a empezar hablando del Consejo de la Magistratura porque todavía continúan las repercusiones luego de lo que fue el fallo en el día de ayer de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó volver a la conformación de 20 integrantes del organismo, conformación que había estado vigente hasta el año 2006, cuando hubo una reforma por parte del Senado que redujo la cantidad de miembros a 13 y además excluyó de la presidencia a la Corte Suprema de Justicia. Pero hagamos un breve repaso sobre qué es el Consejo de la Magistratura y qué fue lo que pasó en este tiempo, ¿no? Estamos hablando de un organismo que fue creado con la reforma de la Constitución en 1994, que se encarga de designar y de remover jueces y administrar también los recursos del Poder Judicial. Exacto. En el año 97 recién se sanciona una ley para regular su funcionamiento, que recordemos en el 94 recién incluida en la reforma constitucional, que establece un cupo de 20 miembros, como decías vos recién, Lucía, presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ahora, presidente de la Corte Suprema, que a su vez preside el Consejo de la Magistratura, que termina designando jueces. Bueno, a raíz de esto, de lo controversial, por sobre todo lo que tiene que ver una concentración de poder, es que en el año 2006 la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de reforma de esa composición. Y de esta manera se aprobó y luego el Consejo se redujo a 13 miembros. Esta composición, que no incluía a integrantes de la Corte, y sobre todo, es muy importante recalcar la presidencia de este Consejo, no solamente integrantes, sino además evitaba que presidan este Consejo, estuvo vigente hasta el día de ayer. ¿Por qué? 15 años después, recién en diciembre del año 2021, o sea, el último diciembre pasado, la Corte, con la firma de 3 de sus 4 miembros, que vamos a repasar algunos de sus miembros que son muy importantes en esta decisión, declara la reforma del 2006 como inconstitucional. Y la Corte le da un plazo de 120 días al Congreso para aprobar una nueva ley y dispuso que si vencía el plazo, cosa que terminó sucediendo, la composición iba a volver a la que existía antes del año 2006. Sí, entonces con esta reforma que vos bien mencionás, en realidad con este fallo de diciembre, con esta resolución de diciembre y a partir de estos 120 días que corrieron y el Congreso no sancionó una nueva ley de funcionamiento, es que a partir del día de ayer vuelve entonces a esta conformación previa a 2006, donde vos bien mencionabas que el presidente del organismo pasa a ser, o en realidad es el presidente de la Corte Suprema. Estamos hablando de Horacio Rosati. Vamos a ver, ahí ya tenemos la placa en pantalla, para hacer un breve repaso de cómo llegó Horacio Rosati a la presidencia de la Corte Suprema y ahora también, a partir de ayer, como decíamos, a la presidencia del Consejo de la Magistratura. En 1994 fue convencional constituyente justamente en la reforma en la Constitución que mencionábamos al principio. Entre 2004 y 2005 ejerció como ministro de Justicia durante la presidencia
de Néstor Kirchner. Esto también habla, ¿no?, del poder judicial y cómo muchas veces puede ir saltando de bandos, porque vamos a ir desarrollando después qué es lo que terminó sucediendo con el bloque de Juntos por el Cambio. Sí, cómo se reciclan, ¿no?, cómo aparecen en diferentes situaciones de gobierno. En el año 2016 fue nombrado como integrante de la Corte Suprema. Recordemos que fue junto a Rosenkrantz nombrado por decreto por Mauricio Macri a pocos días de asumir. Ahora, para que esto suceda, generó mucha controversia este decreto, recordarán muchos y muchas, de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque debería contar con 2/3 de los votos del Senado para que esto suceda, lo cual obviamente generó muchas críticas. Después, el presidente Mauricio Macri, entendiendo y sabiendo que tenía el consenso político para avanzar, presenta los pliegos en el Senado, se termina votando y recordemos que la mayoría peronista, presidida en ese momento por Miguel Ángel Pichetto, si hablamos de reciclar, importante nombrar a este personaje, se termina aprobando con esa mayoría peronista que estos 2 jueces integren la Corte Suprema como había dictado Mauricio Macri. Ambos jueces fueron ratificados por el Senado, obviamente tras las críticas. Sí, ¿cómo sigue el derrotero de este señor? En el año 2021, finalmente el año pasado, asume como presidente de la Corte, nuevamente con una polémica detrás. Sí, porque Rosati fue protagonista de ese escándalo, siendo que se autovotaba, ¿no? En esa decisión él ya estaba incorporado, entonces se termina votando a él mismo como presidente de la Corte, y esto es un paso muy importante para que hoy estemos hablando de este tema, ¿no? Entre tantas otras cosas que fuimos mencionando y que seguimos mencionando, este paso es elemental para que le dé la posibilidad hoy de presidir el Consejo de la Magistratura. Exactamente, así llegamos efectivamente a 2022, en donde además se convierte en presidente del Consejo de la Magistratura. Tenemos 2 placas más preparadas para poder comparar un poco las implicancias que tiene una conformación y la otra. Es decir, estamos hablando de la conformación que está vigente a partir de ayer, que es la que a su vez se reguló en 1997, y luego tenemos una placa con lo que era de 2006 hasta el día de ayer. La primera placa, ¿cómo queda conformado según el fallo vigente? Bueno, el presidente es el de la Corte Suprema. Estamos viendo... Sí, vamos a pasar al revés. Vamos primero a decir cómo era antes de esta reforma, o sea, cómo fue desde el 2006 hasta el año 2022, hasta hace unos pocos días, que incluía a 3 jueces, a 2 abogados, a 2 diputados de la mayoría, a 1 diputado de la minoría, a 2 senadores de la mayoría, a 1 senador de la minoría, a 1 académico y a 1 representante del Poder Ejecutivo. No incluía a nadie de la Corte Suprema y obviamente tampoco incluía la presidencia, ¿no? Porque ya obviamente no la integraba ninguno de ellos, y quien presidía el Consejo se decidía a través de una votación interna, algo muy diferente de lo que termina sucediendo actualmente. Así es, vamos a ver entonces la siguiente placa, en donde sí vamos a analizar cómo queda actualmente compuesto el Consejo de la Magistratura. Tenemos como presidente, nuevamente repetimos, al presidente de la Corte Suprema. Después tenemos también 4 jueces, 4 abogados, 2 diputados de la mayoría, 2 diputados de la minoría, 2 senadores por la mayoría, 2 senadores por la minoría, 2 académicos y 1 representante del Poder Ejecutivo. ¿Por qué decimos que es importante entender la conformación? No solo porque obviamente estamos hablando de una concentración del Poder Judicial en estas decisiones que en definitiva terminan afectando al propio funcionamiento del Poder Judicial, sino también porque ahí empieza el juego político y de las presiones políticas de la oposición. ¿Por qué? Porque ahora la oposición va a tener que sumar integrantes a la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Es así que en el día de hoy hubo una conferencia de prensa de Juntos por el Cambio. Ahora vamos a ver un pequeño fragmento de los testimonios que se sucedían ahí en esa conferencia, en donde
justamente empiezan a presionar tanto a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, como a Cristina Kirchner, presidente de la Cámara del Senado, para que firmen efectivamente estos nombramientos de los legisladores, las legisladoras que tienen que conformar el Consejo de la Magistratura. Vamos a ver ese fragmento y después continuamos con más Noticiero Popular. Claro, los fallos de la Corte no son opinables, son acatables, y en función de eso nosotros hemos reiterado hoy la nota de la presidenta del Senado, la doctora Fernández de Kirchner, la propuesta para que por el bloque del PRO, que es el que nos corresponde como segunda minoría, cuyos números lo ha explicitado el diputado Negri, hemos propuesto al senador juez. Esto es de claridad meridiana, no tiene ningún tipo de posibilidad de doble interpretación, por lo tanto lo que queremos es instar tanto al presidente de la Cámara de Diputados como a la presidenta del Senado a cumplir con un fallo nada más ni nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La verdad que es una situación a la que no deberíamos estar expuestos los argentinos, y mucho menos quienes ejercemos la representación institucional, que más que nadie debemos respetar la división de poderes y acatar los fallos de la justicia, más allá de que nos gusten o no nos gusten. Claramente, Juntos por el Cambio no perdió el tiempo, sabía y estaba muy enterado hacía mucho tiempo, pero en los últimos días con mucha más precisión sobre lo que iba a suceder y por eso ejerce esta presión. Y por otro lado tenemos al Frente de Todos que dio su respuesta, emitió un comunicado, el bloque de senadores y senadoras de la provincia de Buenos Aires, que estamos viendo en pantalla, en el que señalan la extralimitación por parte de la Corte Suprema, todo lo que veníamos recién desarrollando, y el desequilibrio de los poderes del Estado que genera la decisión de Rosati. Bueno, tema complejo, difícil, pero es muy importante, muchos fallos, mucho del funcionamiento del Poder Judicial tiene que ver con todo esto que está sucediendo. Exacto. Y después nos horrorizamos, ¿no? Con algunos fallos, con algunos votos, así que es muy importante entender esto que está sucediendo. Es difícil, es complejo, pero bueno, tomamos el trabajo de tratar de explicarlo de alguna forma, de poder bajarlo un poco a la tierra, ¿no? Sí, además también es nuevamente poner el foco sobre el Poder Judicial, cómo se maneja el Poder Judicial, que muchas veces pareciera ser un estamento por encima de los simples mortales que andamos día a día por el país. Bueno, y esto que decías vos, ¿no? Después también los fallos que el Poder Judicial tiene son fundamentales para poder entender el día a día y otras implicancias que sí nos tocan más de cerca. Vamos a ir a un corte y después vamos a continuar con el Noticiero Popular por el 32.1 de la TDA. Trabajamos en la Defensoría del Público. Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es recibir, canalizar y registrar tus consultas y reclamos. ¿Y entonces, cómo lo hacemos? Si la denuncia es sobre una vulneración de derechos, la analiza un equipo interdisciplinario y si es necesario examinar una pieza audiovisual determinada, se ubica el material y se lo deriva al área de investigación y monitoreo. Y en el área de protección de derechos, un equipo de abogadas y abogados realiza un dictamen jurídico para verificar las presuntas vulneraciones a la normativa de derechos humanos y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, todo lo hacemos siempre a partir del diálogo. En este momento es cuando nos ponemos en contacto con vos y al mismo tiempo con el medio sobre el cual recayó el reclamo para comunicarles el análisis que se hizo y así llegar a una medida reparatoria. Buscamos garantizar que se respete tu derecho humano a la comunicación. Además, a pedido de universidades, medios audiovisuales, productoras o grupos de periodistas, brindamos capacitación sobre el tratamiento responsable de la información sobre la pandemia y la campaña de vacunación, sobre géneros, trata de personas,
sobre las noticias de suicidios o de consumos problemáticos en medios audiovisuales. También en accesibilidad y en niñez y adolescencia. Acompañemos el desarrollo de nuevos medios comunitarios, indígenas y campesinos. Ahora que ya sabes cómo trabaja la Defensoría, podés comunicarte al 0800-999-3333 de 10 a 17 o entrar a www.defensadelpublico.gov.ar y escribirnos. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. En 2010 creamos este canal de televisión en una fábrica recuperada. Militamos en conjunto la ley de medios para que se respete el fomento y el lugar de los medios comunitarios. Nos presentamos en un concurso público, ganamos nuestro espacio en la TDA, fuimos interferidos por Canal 13 y aún así, el 19 de junio de 2018 logramos la habilitación que nos permitía llegar al cable. Sin embargo, desde hace 3 años estamos siendo censurados por Cablevisión y Telecentro. Aunque la ley nos da la razón, ni la justicia ni el Estado la hacen cumplir. Esta exigencia no es un capricho, nos limita la posibilidad de crecer. Y a esto se suma el reparto absolutamente desigual de la pauta publicitaria oficial. Cada vez que hablemos de libertad de expresión y de censura, recordemos que Barricada TV tiene que estar en el cable. Seguimos con el Noticiero Popular y nos metemos en más información importante porque en el día de ayer hubo anuncios, hubo medidas de parte del Gobierno Nacional, en este caso Alberto Fernández haciendo foco, o por lo menos metiéndose en un problema de mucho y larga data, que dijo, en referencia a esto textualmente, que estamos fallando en el tema de la distribución porque la inflación se come gran parte de los aumentos salariales. ¿A qué se refiere esto? Que el crecimiento económico del 2021 se vio reflejado solamente en el bolsillo de unos pocos. Exacto. Y que las personas que se encuentran en situación de pobreza aumentaron su pobreza o incluso, bueno, obviamente la clase trabajadora en su conjunto. Todo esto, sumado a los números de inflación de estos primeros meses, bueno, obligó al Gobierno Nacional a dar algún tipo de respuesta, en este caso con una medida que significa otorgar bonos extraordinarios a trabajadores informales, monotributistas y también jubilados y pensionados, y que a su vez también no solamente hizo este anuncio, sino que ofreció detalles sobre un impuesto para aquellas rentas que superen los 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de menos del 3% de las empresas. Bueno, sobre todo esto va a empezar a desarrollar a continuación Julio Gambina en su análisis de economía política. Sí, y uno de los análisis que justamente remarca Julio Gambina tiene que ver con esto, con analizar estas medidas como medidas paliativas en una situación estructural muy grave que está atravesando la economía del país y obviamente el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a ver la columna y luego continuamos con el Noticiero Popular. Bueno, el anuncio del gobierno, en cabeza del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández, es con una compensación en un bono para trabajadoras, trabajadores monotributistas e informales, y para jubilados de la mínima, de 2 jubilaciones mínimas. Para las trabajadoras y trabajadores monotributistas estamos hablando de 18.000 pesos, pagadero en 2 cuotas, de 9.000 pesos, una en mayo y otra en junio, y para los jubilados de la mínima, 2 jubilaciones mínimas, estamos hablando de 12.000 pesos, pagaderos por única vez en mayo. El planteamiento del ministro de Economía es que esto se hace para compensar la situación de los sectores más perjudicados. Los ingresos populares están muy afectados por la evolución de la inflación. El dato de marzo fue muy preocupante, la proyección anualizada cercana al 60% de inflación es un tema preocupante para los sectores de menores ingresos y por eso estas medidas compensatorias, que se anuncian también
con un impuesto que está en proceso de elaboración para las rentas extraordinarias derivadas de la situación mundial generada a partir de la guerra en Europa, en Ucrania, y la fuerte suba de los precios de los alimentos, de los combustibles, lo que ha generado rentas extraordinarias. Dijo el ministro de Economía, para aquellas rentas que superen los 1.000 millones de pesos, algo así como rentas superiores a 9 millones de dólares al tipo de cambio oficial. La primera consideración sobre estos anuncios es la gravedad de la situación de los sectores de menores ingresos en la Argentina. Los beneficiarios son algo así como 13 millones de personas. Para una población de 45 millones de personas, plantear bonos especiales para 13 millones, algo así como un tercio de la población en la Argentina, está marcando la preocupación que hay del efecto económico sobre pobreza, indigencia, incapacidad para reproducir la vida cotidiana de millones de argentinos. El costo fiscal de estas medidas se estiman en 200.000 millones de pesos. Y el ministro asegura que esto no afecta el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de disminuir el déficit fiscal. Es decir, son medidas compensatorias ante la gravedad de la situación económica y donde se pretende gastar y al mismo tiempo intentar recuperar con un impuesto especial que las estimaciones del Ministerio de Economía son que apenas alcanzaría a menos del 3% del conjunto de las empresas en la Argentina. Digamos que se trataría de un impuesto especial, por única vez, a rentas extraordinarias, producto de una situación extraordinaria que involucraría a muy pocas empresas, a la rentabilidad de esas muy pocas empresas. Y al mismo tiempo resolver un paliativo para una parte importante de la población argentina con los menores ingresos. Vamos a insistir que estas medidas se anuncian en un marco de muchísima complejidad. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, dio los datos de inflación de marzo que son muy preocupantes y la proyección hacia fin de año está en el centro del debate político en la Argentina. El principal problema que tiene la sociedad argentina es el aumento de precios. Vamos a insistir hasta el cansancio que no es solo un problema económico, sino que es un problema político. Y también el INDEC acaba de difundir los datos de distribución funcional del ingreso, es decir, cuánto se llevan los empresarios, los poseedores de capital, y cuánto se llevan las trabajadoras y los trabajadores. En el 2021 la economía argentina creció más del 10% y el INDEC dice que los trabajadores perdieron casi el 5%, mientras que los empresarios, los que viven de ganancia, ganaron en un 4% más que el año anterior. Por eso la Argentina creció en el 2021, pero el grueso de esa ganancia quedó en los empresarios y no necesariamente distribuida entre los que viven de la venta de la fuerza de trabajo. Digamos que los temas de fondo en la Argentina siguen siendo de orden político, en la economía, que impacta en la regresiva distribución del ingreso, y estas medidas son anuncios paliativos en un mar de fondo de crisis estructural para los que ganan menos en la Argentina. Hasta la próxima.